turbulencia cambiaria la consideramos superada. La Argentina tiene que crecer en base a un gobierno que diga la verdad. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Un gobierno que fije reglas de juego claras. La salida del cepo parece que todos la han aplaudido. Tenemos un mercado de tipo de cambio flotante. Hay varios factores, pero hay dos fundamentales que son los mismos que venían teniendo lugar o que venían haciendo esta tendencia alcista. Por un lado, lo que es el desarme de lo que se llama la bicicleta financiera. ¿Sabéis lo que es realmente difícil, querido Bonifati, Carlos, Teodoro? Es asumir que estamos entrando a un nuevo país, pero un país nuevo de verdad. ¿Me entendés? Se trata de un enorme cambio porque estamos entrando al mundo. ¿Qué hago si tenemos que vender el taller, ¿Qué hago? Hace trabajar la guita o metete a importar. Si querer un mundo libre, tenemos que luchar por una economía libre. Que defienda el valor de nuestra moneda. En este país no tenemos problema de dólares. Este país produce dólares. Más cerca del 16 y al que le toca hacer las cosas mal. Tranquilizar el mercado y bajar la volatilidad es muy importante. El gobierno ha perdido muchísima credibilidad. Las campañas sucias ya no mueven lo que movían antes. Esperemos que sea así. Nos formamos y trabajamos con la vida. El principal objetivo es el ajuste, sin ningún lugar a dudas. Nosotros queremos entrar apenas que estamos acá para darle tranquilidad a los manifestantes, pero apenas se tranquilice queremos entrar para poder expresar nuestro repudio. Vemos que la ley va a salir porque el oficialismo tiene mayoría. Es una vergüenza. ¿Sabés quién está defendiendo la ley adentro? Porque el PRO no da la cara a los legisladores de Carrió. Pero yo me divierto. A mí las crisis me generan adrenalina. Tenemos que hacer los deberes. Muy difícil este país como está. Y lamentablemente también ha habido un proceso cultural en los últimos 12 años, donde la seguridad No podía reprimir. Entonces hay algo que tenemos que realmente plantearnos. El camino de la educación es un camino largo. Lo hemos comenzado. Lo vamos a seguir, pero es algo que debe interpelarnos a todos los argentinos. Porque el fútbol es algo maravilloso, pero que no habilita que tengamos comportamientos salvajes. La decisión que tomó el presidente de dar garantías para el partido River Boca, ¿no? Que es una discusión que yo no la puedo entender. Es una discusión del mundo del revés. De golpe el presidente dice, la Argentina está preparada para poder tener un partido normal a nivel internacional. Vamos a tener el G20, tuvimos los Juegos Olímpicos y todo el mundo a la yugular del presidente, cuando lo que está planteando es un avance institucional importante para el país. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. Dicen que para que nada cambie hay que cambiar algo. Apenas una inflexión, un matiz. Lo recomiendan los manuales de buen gobierno y sin ninguna duda Maquiavelo lo entendía en forma perfecta. Habrá que preguntarse si la renuncia del ministro de Seguridad Martín Ocampo, si la renuncia del ex titular, por ejemplo, del Banco Central Luis Caputo hace apenas algunas semanas, han traído o van a traer cambios. Y yo le digo, la respuesta es que muy probablemente no va a ser así. El gobierno sigue siendo comentarista de la realidad. Los funcionarios de gobierno no se reconocen como parte del problema. Da la sensación de que no tienen responsabilidad en lo que es la definición de la cosa pública. Mire, se ha hablado mucho en las últimas horas de fútbol, pero también se ha hablado de economía. Y en ambos casos yo le diría que son dos caras prácticamente de una misma moneda, que son dos fenómenos que emergen de lo social, que repasan aquello que tiene que ver con el pasado, con el presente y también con el futuro, con lo que es la experiencia por un lado, pero sobre todo con lo que es la expectativa. Si hay que definir qué es un problema en la Argentina o cuál es el problema, yo le diría, mire, el fútbol no es el problema. La economía tampoco es el problema y la Argentina tampoco lo es. Hubo quienes pretendieron definir que los argentinos somos parte del problema. Mire, la realidad es que
mi hipótesis esta noche es que solamente algunos argentinos, que son los argentinos que tienen poder, son parte de lo que es el problema que atraviesa nuestro país, porque son argentinos que ejercen el poder, pero no ejercen la responsabilidad, no ejercen la ética que conlleva ese mismo ejercicio. En este caso, está claro que el fútbol sigue siendo algo maravilloso, que el fútbol sigue siendo una metáfora de la condición humana, que uno puede ver sobre el césped, sobre el pasto, casi en shortcitos y camiseta, a la injusticia y al destino. Uno puede ver también a lo que es la destreza individual, a lo que es el trabajo colectivo, a lo que es en gran medida el azar, ¿por qué no la arbitrariedad? Todo eso y la ambición y la traición, todo se junta en un campo de juego. Y le digo más, en síntesis, está claro que entender el mundo como uno pretende entenderlo es mucho más fácil con una pelota en la mano, con una pelota en los pies, ni más ni menos que eso. En definitiva, esto era lo que iba a mostrar el Boca River, iba a mostrarle al mundo, pero también hacia nosotros, a nuestra sociedad, qué es eso de la pasión futbolera. Y en definitiva, en lugar de un muestrario, se terminó transformando en un bestiario, en prácticamente una muestra de lo que es la convivencia, de los violentos en la Argentina con aquellos que no pueden o no quieren frenar lo que es la violencia en nuestro país. En eso se transformó el Boca River. La realidad, mire, la realidad termina imponiéndose, no solo en lo deportivo, también en lo económico, también en lo financiero, quizás también en lo político, pero está claro que si nos va mal en lo deportivo, mire, nos va mucho peor en lo social. ¿O acaso usted no me va a decir que no es violencia que un país que produce, por ejemplo, alimentos para 400 millones de personas, no tiene, en este caso, inseguridad alimentaria para 4 millones de argentinos? ¿O acaso no me va a decir que no es violencia que para que el país no quiebre haya que aprobar un ajuste de más de 500.000 millones de pesos y que eso vaya a impactar en lo que es la salud pública, en lo que es la educación pública, en lo que son las políticas que apuntan al desarrollo social y que obviamente van a generar que aquellos que son vulnerables sean mucho más vulnerables a partir de ahora? La violencia es cierto que está en todos lados, pero habrá que pensar si la violencia más terrible no es aquella que en definitiva no genera anticuerpos, que no genera una reacción, que no provoca lo que es la indignación. Y usted ya sabe, pero déjemelo decírselo esta noche, que así como en el fútbol, también en la vida los perdedores son mucho más que los ganadores. Y quizás, déjeme decirle también que hace rato que nosotros hemos perdido. Acompáñeme porque ya está con nosotros, está Carlos Heller, alguien que sabe mucho de fútbol, que sabe mucho de economía. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bueno, un gusto tenerte, ¿eh? Igualmente. Bueno, ahora yo hacía una descripción muy sintética de los dos temas que han estado, yo te diría, en la agenda pública en estas horas. Sí. ¿Tenés una visión sobre lo que ha pasado en las últimas horas? No, me parece que en el fútbol ha sido un escándalo, ¿no? Sí, a ver, la primera cosa que yo quiero decir es que no comparto para nada esa visión de qué vergüenza los argentinos, qué papelón, lo que hemos hecho. Mira, la conducta que tuvo el 99,7% del público que estuvo ayer en la cancha es impecable. Anteayer y ayer. Se bancaron 7 horas. Los engañaron hasta cansarse. Le cambiaron, le iban diciendo el horario del partido, es este, el otro. La gente se portó bárbaro. Cuando le dijeron que se tenía que ir, chiflaron. ¿Qué quiere? ¿Que ni chifle? Sí, no, por supuesto. Protestaron, pero protestaron de una manera pacífica. Convertir exponencialmente la conducta de un grupo reducido, cuyos intereses no están claros, en la conducta de los argentinos que nos avergüenzan a todos, yo lo rechazo. Sí, yo también. Yo no absolutamente lo rechazo. Estoy en total desacuerdo. Yo creo que en otros lugares del mundo, si le hacen a la gente lo que le hicieron ayer, anteayer en la cancha de River, hay más lío que el que hubo acá.
A ver. ¿Y vos qué pensás que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Son intereses de la barra brava? Yo no sé lo que pasó, porque no lo sé y viste, hay cosas que hay que dejar que se investiguen y lo bueno sería que se investiguen. Pero hay alguna cosa que es evidente. Se descubrió en una casa plata y entradas que no tenían que estar ahí. Bueno, ese es un hilo de investigación. Son negocios es un hilo de investigación a seguir. Sí. El partido, me consta, y creo que no voy a cometer una infidencia, yo compré 3 entradas para alguien que quiero mucho, que es de River, y que me pidió si yo, por mis vinculaciones, le podía comprar 3 entradas, y compré 3 plateas para el partido. Y tuve que dar el nombre y el número de documento de las 3 personas que iban a ir a la cancha. Por lo tanto, debería existir un registro en River donde el 100% de las personas que fueron a la cancha están perfectamente identificadas. Y no entiendo cómo podía haber 300 entradas sin identificación. Es decir, ahí hay algo a investigar. Es decir, porque se ve que no todas las entradas tenían el mismo régimen, por ejemplo. Carlos, pero... Esto pasa siempre. Yo no voy a cargar las tintas con River. Yo creo que es un problema enorme. Me falta decir una cosa antes que todo. Mirá, lo dije esta mañana, vos decís que me escuchaste, así que lo primero que dije, yo no quiero ganar los puntos en un tribunal. La verdad, mi aspiración es que el partido se juegue. No me haría feliz, no disfrutaría. Yo soy futbolero, tengo amigos de River, jugamos apuestas, vamos a comer después, nos cargamos, hacemos todo, pero dentro de un folclore que nos divierte, que nos hace más amigos. No me daría ninguna felicidad personal que esto se resuelva en un tribunal. Ahora, no tendríamos que reflexionar si la cosa no empieza antes. Es decir, cuando el presidente de la República dice, el que pierda por 20 años está fuera del mundo. Esto es dramático. Y cuando los medios instalan, este es el partido del fin de la historia. Acá se acabó todo. Hay uno que gana y es la gloria, y hay otro que pierde y es el infierno. Bueno, da la sensación de que cada uno hace su negocio, ¿no? Pero ¿te parece que está bien? El gobierno, en términos políticos, armó allí una especie de gran noticia que me parece que tapó en gran medida otras cosas. Bueno, eso lo hace permanentemente, Pero digo, ¿tiene responsabilidad el gobierno en lo que pasó? ¿Tiene responsabilidad? No, yo lo primero que digo es que instalar ese clima de fin de la historia, de fin del mundo, que acá se juega la vida. Era un partido importante, pero era finalmente un partido de fútbol. Instalar esa cuestión de que salir segundo es ser un imbécil fracasado que no sirve para nada, es malo, no está bien. Porque hay 2 equipos que vienen jugando una copa y jugaron y eliminaron a todos los otros equipos de Sudamérica. Y llegaron estos 2. Los 2 tienen un gran mérito. Y al final hay que resolver y va a haber uno que va a ganar y otro que va a ser el segundo. Pero el segundo no es un fracasado. Pero esto salió segundo, es de fondo. Yo lo que te estoy planteando es un tema conceptual que se ha instalado en la Argentina. Yo me acuerdo cuando Reutemann demoraba 2 centésimas de segundo más que Alan Jones y decían que era un cagón, que tenía miedo, que no era audaz. Dejate en bromar. ¿Pero no qué falló? así. ¿Falló la seguridad? ¿Falló la gestión desde el gobierno nacional? ¿Quién es responsable? La seguridad falló seguro. Escúchame, yo he sido víctima de operativos similares. Yo estuve en Chile cuando Boca fue a jugar con Colo-Colo y nos armaron una cosa donde el micro en el que yo iba fue apedreado, le rompieron todos los vidrios y nosotros íbamos todos tirados en el suelo. Es una forma de amedrentar al equipo visitante. Me ha pasado en la Argentina, no quiero porque si no vamos a empezar con temas de rivalidades, pero más de una vez en mi condición, yo era presidente del departamento de fútbol, siempre iba con los jugadores en el micro y yo te digo que esa la pasé un montón de veces. También tuve problemas en Boca cuando éramos locales para que no pase,
peleándome contra algunos que se creían que eso era una viveza y una picardía. ¿Los clubes pueden supervisar un operativo de Deben seguridad? hacerlo. No, de la puerta para adentro. O sea, River no podía... River no se puede hacer cargo de lo que pasa a 6 cuadras de la cancha. No puede hacerse cargo de lo que pasa a 6 cuadras de la cancha. Ahora, si lo que pasó es a 6 cuadras de la cancha es producto de que un grupo de gente que tiene un conflicto con los de River por el tema de la reventa de las entradas, lo que pasó, y eso fue una suerte de venganza, la cosa se complica. Ahora, la mayor complicación es esta. Yo no conozco ningún sistema de seguridad que funcione sin inteligencia. Inteligencia en el sentido de saber qué va a hacer el otro. Anticiparse a lo que va a pasar. Acá falló. Falló rotundamente. Escúchame, que el micro que va a ir a la cancha de Boca, que siempre entra por la misma calle y que siempre hay puestas unas vallas enormes para que unas vallas de madera, dicen. Las vallas esas que se usan antidisturbio, enorme, altísima, negra, esas mismas, la gente puede estar atrás, puede gritar, puede hacer cosas, pero no puede pasar de ahí. Yo te digo que cuando yo vi a el micro llegar a esa esquina y la multitud que había ahí con camisetas rojas y blancas y qué sé yo cuánto, dije, es una locura. Ahí falló el operativo de seguridad, pero de una manera... Ahí tenemos la imagen de fondo, Pero vos, mirá cuando lo muestran, mirémoslo juntos. Ahí va el micro. Sí. Muy bien. Claro, se dirige en forma directa... ¿A dónde tiene que ir? Mirá la multitud que hay ahí. Esos son, mirá. ¿Cómo podés cometer semejante horror? Sí, adoquines le tiran, no al micro directamente. Pero la policía... tiene que tener un operativo preventivo, eso no podía pasar. Eso no podía pasar. Ahora, pasaron otras cosas que yo no las tengo claras, por eso digo, quiero ser sereno lo más que puedo, hay que investigar. Adentro de la cancha también hubo lío, porque hubo desmane adentro. Esa escena de Donofrio que está por dar una nota y de pronto ve una multitud que viene corriendo atrás y sale corriendo. No es a 6 cuadras de la cancha. Es decir, que hubo descontrol adentro, que no sé cuáles fueron las causas ni quién lo generó, pero que eso requiere también todo que se esclarezca, no tengo tampoco duda, ¿no? ¿Hay responsabilidad de la política en todo esto? ¿El fútbol y la política tienen un siempre campo el fútbol y la política tiene que ver con todo. La política tiene que ver con todo. Ahora, si vos me decís puntualmente nombres propios, no, yo no estoy en condiciones, no sé, qué sé yo. Yo recuerdo mis conflictos con la barra brava de Boca y la intervención de punteros políticos que los liberaban cuando la policía los llevaba preso. Yo esa la viví. Yo viví una situación donde a mi hija le rompieron una ceja de un piedrazo el día que ganamos las elecciones. Y también sé que detuvieron a los que fueron. Pero fueron liberados y además, te cuento, porque es casi una anécdota, a esta altura pasó hace tanto tiempo, yo tuve que ir a declarar y entonces el juez me dijo si yo podía individualizar a la persona que tiró la piedra que lastimó a mi hija. Y yo le dije, señor juez, ¿usted estuvo alguna vez delante de un montón de gente tirando piedras? Uno se protege, se esconde, claro, no está tratando de mirar quién la tira. Yo le puedo decir que con seguridad la piedra salió de ahí. Ahora, ¿quién la tiró? Yo no puedo. ¿Sabés lo que me dijo el juez? Bueno, pero no hay acción colectiva. Si no hay un responsable, yo no puedo actuar. ¿Te parece sensata la respuesta del gobierno de pedirle la renuncia al ministro Campo? Al exministro en este caso. Yo lo que dudo es si... Yo no lo conozco a Campo. El responsable, el secretario de Seguridad, tiene una responsabilidad directa. Pero a veces los chivos expiatorios son esos, son chivos expiatorios, ¿no? Yo te escuchaba cuando vos decías antes y yo comparto. Se fue Caputo, antes se fue Sturzenegger, antes se fue el otro. Esa cosa de... Y no cambia la política. Claro, de creer que el fusible resuelve el problema, me parece que no, es un recurso para ganar tiempo. Lo que habría que preguntarse, insisto, a esta altura, es por qué
falla un operativo de seguridad como este, que es, yo te diría, de manual. Es básico, ¿no? Básico. Uno entiende que no es algo, sí. Uy, mirá lo que pasó, se nos escapó, cómo no se nos ocurrió, qué barbaridad. El recorrido del ómnibus que va del hotel de la Concentración a la cancha de River tiene que tener una inteligencia previa y un despeje previo que tienen que ser un paseo, no puede pasar absolutamente nada. Si pasa, o hubo premeditación o hubo negligencia. Carlos, ¿qué pasa con el G20, no? Porque hay quienes dicen... No va a pasar nada. No, por supuesto, pero digo, en gran medida cambia el ministro de Seguridad de la ciudad. No, pero el G20, pero mirá, el G20, con todo respeto, la seguridad la van a manejar los de Trump, los de Xi Jinping, los de Putin. Creo que la seguridad argentina va a ayudar en las cosas que los otros le digan. Desgraciadamente es así, no tengo duda que va a ser así. No me imagino que pase, es decir, puede haber una manifestación y puede haber un incidente, pero cosas que excedan de eso... Te llevo al plano económico. No van a pasar. Te llevo al plano económico. Hoy fue un día donde volvimos a experimentar la incertidumbre en materia cambiaria, el salto del dólar, rozó los 40 pesos prácticamente, en algunos bancos incluso más. ¿Cómo lees este momento de la Argentina? No, espera. Primero, que haya subido, hace una semana estaban diciendo que iba a bajar y que iba a perforar el piso. Visto sin tener en cuenta lo que produce sobre la economía real, la gente, la familia, las pymes, los clubes y todo. Solamente el plano financiero. Si vos me lo extrapolás, yo te diría les está saliendo bien. Establecieron la banda y el dólar está dentro de la banda. La tasa de interés está por encima de 60, que es el piso que le pusieron. Es decir, que hasta aquí viene dentro de las variables. Por eso hoy el Fondo Monetario le puso una buena nota y habilitó que le entreguen Le aprobó el segundo tramo, ¿no? Porque el problema no es ese. El problema es que esa es una política deliberadamente recesiva que ha asumido utilizar esos instrumentos monetarios para enfriar la economía y vía el enfriamiento de la economía lograr quebrar la curva inflacionaria. Ahora eso en el manual y en la discusión de los economistas es fenómeno, pero eso ¿sabe qué quiere decir? Desempleo, pérdida del poder adquisitivo, baja en el consumo, gente que no come. Eso es, porque ahí está el problema. El problema de la variable económica es que cuando mirás, cayó el consumo de alimentos. ¿Qué están haciendo dieta? La gente ha asumido una mayor conducta respecto de los comestibles. No le alcanza para comer. Lo que más aumenta en la Argentina son los precios regulados y los alimentos. Los precios regulados son la luz, el gas, el agua, el transporte, etcétera. Entonces, que les salga bien no quiere decir que eso sea bueno. Yo creo que les está saliendo bien desde el punto de vista de la concepción de ellos. Pero ¿y por qué entonces la desconfianza, por lo menos lo que uno ve que hay indicadores que están marcando mal, el caso del riesgo país, la caída de los bonos? Porque este programa requiere largo plazo. En Grecia fueron 8 años y terminó con el 180% de deuda, con 20% de desempleo, porque el otro día salió en los diarios, Grecia terminó el programa, mirá los indicadores, son terribles, un 22 y pico por ciento se achicó el Producto Bruto, el desempleo está en 20%, la deuda en el 180% del PBI, fue un éxito. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, traerlo eso ahora a la situación de acá. El mayor reclamo, vos fíjate, Standard & Poor's le baja la nota a la Argentina y dice, en los próximos 12 meses podemos volver a bajarle la nota si se observan problemas que pueden hacer pensar que después del 2019 este programa no se sostenga. La otra calificadora dice, nosotros no nos metemos en la política ni opinamos quién tiene que ser el candidato. Lo que sí decimos que tiene que haber continuidad en el rumbo económico. Bueno, pero las cifras de lo que es del pago de la deuda, del repago en todo caso, a partir del 2019,
y yo diría más el 2020, son realmente imposibles. Lógico, y te lo tienen así para decir, de la única manera que eso se va a resolver es si el que gana es un amigo de los mercados, porque entonces le vamos a refinanciar. Si viene uno que no es amigo de los mercados, agarrate. ¿Argentina va a una reestructuración de deuda para vos? Sí, sí. Lo que pasa es que cuando uno dice reestructuración de la... ¿Qué quiere decir reestructuración de la deuda? Te cambio un bono que te iba a pagar en el 2019-2020 y te lo pago en el 2025. Me siento con vos y te digo, déjame trabajar, déjame crecer, que te voy a pagar, dame un poco de plazo, yo no quiero dejar de pagarte, no te pido ni que me hagas una quita, pero te pido que no me aprietes. Déjame trabajar, no me pongas más condicionantes. ¿Y si Cristina es candidata, es una mala noticia para los mercados? ¿Vos qué opinás? No, estoy preguntando a vos. Está claro que acá la instalación del cuco es parte de la política de justificar la continuidad de este proyecto. Yo creo que no hay un solo dato, mira, no hay un solo dato de la economía, ni uno, y te invito a que lo busquemos juntos, de qué cosa está mejor hoy que en diciembre del 2015. La deuda creció, el desempleo creció, el valor real del salario bajó, mentalmente estoy buscando la inflación es más alta. Buscalo, dale, te doy tiempo, si querés yo me callo y te espero. Por ahora no lo encontré. Busquemos, no hay un solo dato, uno solo. Vuelvo a repetir, repasemos. ¿Deuda externa? Bueno, el gobierno se enorgullece, déficit por ejemplo, fiscal, que va a empezar a exportar gas. Perdón, déficit fiscal es más alto ahora que el que había en el 2015. Bueno, el déficit total va a ser más alto. No, y el primario, ¿sabes cuánto fue el déficit fiscal primario del 2015? 1.8. Claro. Pero ¿sabés quién dijo que fue 1.8? Este gobierno en el prospecto del bono de los 100 años. Buscá el prospecto del bono de los 100 años. 1.8 dijo que fue. Entonces, ¿cuál es el dato? ¿Qué mejoró? Decime un dato que mejoró. ¿Va a exportar gas? Decime cuánto cayó el consumo. También hoy hay una noticia en los diarios de que bajó la cantidad de autos que andan por la calle. Clarín lo publica hoy, dice, es notable la disminución del tránsito. Obviamente se consume menos nafta, obviamente la gente no prende los seguros, todo, la gente no prende los aire acondicionados, obviamente se abrigan, como recomienda el presidente, y no prenden la estufa en invierno. Y en términos políticos, ¿cómo imaginás el año que viene? ¿Cómo va a ser la elección? ¿Cómo Yo trabajo, formo parte de los que creemos que hay que construir una gran unidad sobre la base de un proyecto que plantee un modelo de país diferente, y que esa unidad no tiene que tener exclusiones y que hay que decidir de qué manera se van a elegir los candidatos, pero que tiene que tener como objetivo que el 9 de diciembre del 2019 este modelo termina y empieza otra etapa, una etapa en la que se vuelve a pensar. Mirá, a ver, te voy a dar un ejemplo. En España tiene un régimen parlamentario, los cambios de gobierno se dan de otra manera. Salió un gobierno que era muy parecido al actual, al que tenemos nosotros en la Argentina, porque Cambiemos y el PP, primos hermanos, para no decir hermanos. Este gobierno que subió ahora presenta un presupuesto al Parlamento donde aumenta el salario mínimo, aumenta las jubilaciones mínimas, aumenta las pensiones no contributivas, aumenta la inversión en I+D, aumenta la inversión en salud, en educación, exactamente lo contrario. ¿Y sabe lo que dice? Que va a aumentarle el impuesto a las corporaciones y que además el mayor nivel de actividad económica va a generar los ingresos para financiar todo eso. Eso, un programa con esos ejes, es el que yo sueño que podamos volver a pensar en la Argentina a partir del 9 de diciembre del 2019. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. A vos, gracias. Ha sido muy amable. Compartimos un informe sobre los próximos días, lo que viene en materia de G20. Necesitamos que los jueces, los fiscales, las fuerzas de seguridad y cada uno de nosotros como ciudadanos trabajemos en conjunto para terminar con la violencia. Por lo cual esta oportunidad histórica tenemos que inmortalizarla con un espectáculo completo. El completo es que haya una hinchada de visitantes. Le hemos ofrecido
las condiciones para que jueguen con público visitante. A partir de ahí es una decisión de los clubes, que son los que organizan el espectáculo, y ellos dirán qué es lo que les parece más conveniente. Y un orgullo para los argentinos porque refleja la confianza en este proceso de transformación, y creo que ha sido a lo largo del año y sigue siendo una enorme oportunidad para mostrar lo mejor de nosotros. El problema acá se llama las barras bravas, que son mafias que están enquistadas en el fútbol hace más de 50 años. Los responsables son los que tiran las piedras, los que agreden, los que generan acciones violentas. Esos son los responsables, esos son los que tienen que ir presos. Cientos y cientos de protestantes contra la globalización, con la facilidad que lo pueden hacer en Europa. Acá tienen que pasar por cuestiones migratorias, ya más o menos están identificados, así que la verdad que los únicos que complican la vida no son los que van a protestar, sino el gobierno, con esta actitud de complicarnos la vida, por sobre todas las cosas, aquellas personas que viven en la ciudad de Buenos Aires. Con mostrar al mundo que somos capaces de hacer las cosas bien. Y si no somos capaces, ¿qué va a decir el mundo? Todos. Ministra, y si no somos capaces, y si sale mal la jugada... Vamos a ser capaces. Y las que cosas... no arriesga no gana, vamos bien. ¿Se podía jugar con visitantes Boca y River? Sí. Vamos a tener el G20, imagínense que lo de Boca y River parece algo bastante menor, al lado de tener 20 presidentes, 8 organismos internacionales. Hay mucho por hacer. Estamos trabajando para ahora lo que viene, que es muy importante para todos los argentinos. Nunca en la historia, ni en la Argentina, ni en Sudamérica, hubo una cumbre de líderes tan importante como esta. Van a venir los líderes más importantes del mundo. Bueno, a ver, yo recién comentaba al comienzo del programa, da la sensación de que hay funcionarios de gobierno, incluso el presidente de la Nación, que comentan la realidad como si no fuesen parte responsable, como si no estuviesen en la gestión de lo que es la administración pública, digamos, la decisión o la definición de políticas públicas. Silvina Batequis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, un gusto tenerte acá. No, vamos a trabajar en varios planos. Lo primero que quiero preguntarte es qué pasó hoy con un salto muy importante del tipo de cambio, un salto del dólar realmente bastante fuerte y un componente de incertidumbre que empieza nuevamente a tener gravitación en la sociedad argentina, ¿no? Yo creo que está habiendo nuevamente la percepción muy fuerte de que efectivamente Argentina es un país que no genera dólares y esa no generación de dólares empieza a impactar nuevamente en el tipo de cambio ante una disminución de la tasa de interés. Yo creo que hay una mala lectura de parte del gobierno y no entiende que efectivamente el que querer convencer a los distintos inversores, a la población, que se quede en pesos, pide una tasa más alta, porque Argentina no está generando dólares, eso aumenta el riesgo país y naturalmente también eso lo que genera es mayor incertidumbre y mayor volatilidad en la economía. Digo, los precios, como vos decías hace un rato, en la economía van a crecer este año un 50% y eso tiene que ver con el tipo de cambio. En otras partes del mundo, los instrumentos de esterilización monetarios se utilizan básicamente para lograr estabilidad. Acá en Argentina esto no se utiliza en ese sentido y lo único que estamos logrando es maquillar de alguna forma el tema inflacionario. Apenas baja la tasa de interés, recrudece el tema inflacionario y el tipo de cambio. Claro, te iba a preguntar eso, ¿no? El impacto que tiene la inflación, en definitiva, ejerce una presión sobre el nivel de tasa de interés y al mismo tiempo, eventualmente, en una forma latente está que el dólar en algún momento termina nuevamente asumiendo un valor más importante. Sí, por supuesto. Y ese tipo de cambio con un valor mucho más importante realimenta nuevamente el tema de la inflación porque tenemos la economía dolarizada a través de los combustibles, simplemente a través de los combustibles. ¿Es un error del gobierno? ¿Es una política que se tomó y que sigue generando un perjuicio para el resto de las variables económicas? Sí, igual, digo, me parece importante saber y notar que en otras partes del mundo estas variables los gobiernos las manejan, las planifican, porque uno de los objetivos fundamentales que tiene el Estado es que haya estabilidad. Entonces, las variables fundamentales, los precios fundamentales
fundamentales de la economía son manejados por los distintos países. ¿Pero por qué acá no? ¿Por qué acá de alguna manera hay un desmanejo financiero? Sí, bueno, yo creo que ellos creen a rajatabla lo que han estudiado en los libros de economía, que tienen que ver con estos modelos neoclásicos, que se olvidan de levantar todos esos supuestos que no suceden en la práctica, y además que son libros que se aplican o que se escribieron en Estados Unidos. Pero lo que no estudian es que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una guerra comercial feroz. Ahora, hoy mismo, ¿no? Trump ha dicho que va a implementar aranceles por 267.000 millones de dólares hacia los productos importados desde China. Entonces, todos los países del mundo protegen sus fronteras, sus productos, porque lo que se necesitan es proteger las fuentes de trabajo. Uno de los temas del G20 es cómo vamos a generar trabajo en un mundo robotizado, en un mundo con inteligencia artificial, y este gobierno, precisamente, es el que achicó y ajustó todos los planes de ciencia y tecnología en Argentina, en los distintos organismos que tiene el Estado de Argentina. Entonces vamos en un camino opuesto hacia el que está yendo el mundo. El mundo hoy es un mundo proteccionista, y de hecho cuando uno estudia los siglos de las economías en el mundo, lo que puede observar es que muy poco tiempo fueron globales las economías. Todo el resto de los años, todo el resto de los siglos, los países protegen sus fuentes de trabajo. ¿Pero qué pasa acá en la Argentina con las pymes, con aquel empresario chiquito, mediano, que tiene que descontar un cheque y finalmente le cobran 80, 90%, que está esperando, me parece, está aguantando a ver si hay una especie de resurgimiento de lo que es el consumo en la economía doméstica? Digo, ¿vos ves que eso va a pasar o no? Yo creo que con este modelo económico eso no puede suceder. O sea, tenemos un año de recesión por delante. Sí. Yo creo que ya hoy estamos en recesión y lo que se viene va a también ser muy recesivo. Vos pensás que en Argentina cierran 9 pymes por día desde que asumió este gobierno. Estos 4 años de gestión de Cambiemos, con los datos oficiales, que son muchos más optimistas que los datos del Fondo Monetario Internacional o que los de la OCDE, van a cerrar el ciclo de 4 años con un producto per cápita negativo de todos los argentinos en 6 puntos. Si uno hace una proyección de cómo van a ser los próximos 20, 30 años de Argentina, incluyendo estos 4 años recesivos de la economía macrista, lamentablemente para duplicar nuestro Producto Bruto nos va a tomar 30 años, que si utilizamos la tasa de crecimiento promedio desde el 2005 hasta el 2015, incluida la recesión y la crisis internacional tan fuerte que tuvo el mundo en el año 2008-2009, nos llevaría 20 años duplicar el Producto Bruto. Es decir, que este modelo atrasa la economía argentina y el desarrollo del país en 10 años. Silvina, vos has sido ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, un distrito que realmente es muy complejo y lo sabemos bien, que ha atravesado lo que es la falta de recursos en muchos aspectos. Digo, desde ese punto de vista, ¿cómo ves a la provincia de Buenos Aires hoy? Si te parece que hay aún hoy falencias en términos económicos, y si eso, bueno, ¿cuál es el impacto que tiene en el resto del país, no? Bueno, en primer lugar, la provincia de Buenos Aires nuclea el 17 millones de argentinos, ¿no? Esto es el 40% de la población argentina. Cada decisión que se toma a nivel macroeconómico nacional tiene de alguna forma un apoyo, una sociedad implícita de parte de la gobernadora Vidal, porque si no sería muy difícil llevar adelante estas políticas macroeconómicas de ajuste. Se habla de unos 400.000 millones de ajuste del presupuesto nacional. Esto va a tener un impacto en la provincia de entre 60.000 y 100.000 millones, que la gobernadora está intentando trasladarlo hacia los municipios, y en esta discusión se está hoy en día en la provincia de Buenos Aires con el presupuesto. Ese presupuesto que presenta la provincia de Buenos Aires, que está en discusión, es muy similar conceptualmente al presupuesto nacional, en cuanto que el rubro que más crece es el pago de intereses de la deuda. Estos intereses de la deuda a nivel nacional respecto al presupuesto 2018 crecen un 60%. En la provincia de Buenos Aires crecen 99,98%. Se duplican los intereses en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta un tipo de cambio de 40,10, que es el tipo de cambio que establecieron las proyecciones macroeconómicas a nivel nacional. Y, por ejemplo, tenés que el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires, presupuesto contra presupuesto, crece un 2%, muy por debajo de la inflación estimada del 35% para el año que viene, y muchísimo, por supuesto, irrisoriamente comparable con este aumento del 99,98% de los servicios de
intereses. La verdad que la provincia va a terminar con mayor deuda, con mayor déficit. Como se decía hace un rato, ¿no? El gobierno a nivel nacional en el año 2019 también va a dejar el país con mayor déficit total. Resulta que del déficit que había en el año 2015, 5 puntos se destinaban a que sean distribuidos entre toda la población argentina a través de subsidios energéticos o de transporte. Ahora esos 5 puntos, 6 puntos, se trasladan en fuga de intereses, fuga de dólares a través de los intereses. El 30 de octubre ingresaron los 5.600 millones de dólares del Fondo Monetario en Argentina. A hoy ya se lleva el Banco Central perdido el 45% en 27 días. ¿Qué cantidad me dijiste que ingresó? Ingresaron 5.600 millones y el Banco Central perdió de reservas unos 2.451 millones, si no recuerdo mal. Esto es el 45% de lo que ingresó se perdió en 27 días. O sea, se vendió, son capitales que salieron del país. Exactamente, exactamente. Algo como lo que pudo haber pasado hoy, por ejemplo, que terminó llevando el tipo de cambio hacia arriba. Y en cuanto se quiera reducir esa tasa de interés, porque claramente eso es muy perjudicial para las pymes que están cerrando, esto se va a ir a dólar, automáticamente se va a ir a dólar. Por eso digo que esto es un maquillaje, simplemente sostener el tipo de cambio con una tasa de interés tan alta. Pero a ver, si el Fondo Monetario nos presta 5.600 y se van ya 2.450 y no podemos ir a pedir más dinero, digo, ¿cuál es la alternativa o cuál es la reacción? Sí, el Fondo Monetario ahora ha dicho que va a prestar, va a hacer la nueva cuota en diciembre, un nuevo desembolso de 8.000. Pero si hay fuga de capitales. Pero hay fuga de capitales, exactamente. Bueno, por eso la duda es qué se hace con todo este dinero. ¿Es simplemente para fugarla o es para engrandecer el espacio económico de Argentina que nos lleve a un sendero de desarrollo? Lamentablemente no. Lamentablemente se está yendo todo a fuga. No estamos viendo que haya crecimiento económico en Argentina. Lo demuestran los datos, ¿no? De septiembre, 9% de caída en el consumo, 15% de ventas de caídas en ventas en shopping, 15,7% en las caídas de ventas mayoristas. O sea, la economía argentina es una economía que se achica, es una economía que no está generando dólares y yo creo que esto es la percepción que se tiene en el mercado y por eso aumenta el riesgo país. Pero a ver, la ecuación ¿cuál sería? Te quiero preguntar porque la verdad que obviamente es una situación bastante preocupante. Digo, si hay fuga de capitales por un lado, si los dólares que inyecta el Fondo Monetario, en definitiva, se terminan yendo porque hay inversiones que se van retirando del país. Cuando llegue, por ejemplo, la demanda de dólares y el Banco Central no tenga suficiente cantidad, ¿qué pasa ahí, digamos? ¿Qué sube? ¿El dólar va a escalar, va a terminar escalando o hay algún otro tipo de alternativa? Primero que hay una presión, ¿no? Para que el dólar aumente hoy en día. Se habla de un dólar retrasado de distintos sectores económicos de Argentina. Pero por otra parte, claramente Argentina, al no generar divisas genuinas, necesariamente va a tener que ir a una reestructuración de deuda. Esto puede ser soslayado algunos meses, algún año quizás, pero necesariamente va a tener que ir a una reestructuración de deuda. ¿Es una mala noticia? Y yo creo que sí, pero no queda otra si nosotros queremos hacer que la economía crezca. Vos pensás que el año que viene la economía argentina necesita aproximadamente 40.000 millones de dólares. No solamente el gobierno, digo, ¿no? En total la economía argentina necesita 40.000 millones de dólares y el Fondo Monetario va a traer 23.000 de esos 40.000 millones de dólares. Es decir, que hace falta que la economía genere ese resto de dólares. Y no parece posible hoy, con una economía que se está achicando, que genere esos dólares. Como máximo, lo que sí sucedió hace un mes es que hubo solamente un mes de balanza comercial positiva porque las importaciones se desplomaron y las exportaciones, aún cayendo, permitieron que ese balance diese positivo. Pero lamentablemente no se están generando divisas en Argentina. ¿Qué pasa con la inflación y con los salarios, no? En algún momento el gobierno... yo he repasado hoy definiciones del ministro Nicolás Dujovne que decía, bueno, finalmente los salarios le van a terminar ganando la inflación. No pasó. No, para Pasaron nada. cosas en el medio. Sí, para nada. La inflación este año va a ser, asumamos, del 50%. El gobierno no quiere que esté el 5 adelante, puede ser un 48,5, un 49%, pero para redondear, digamos, 50%. Los salarios en promedio en Argentina pueden llegar a crecer un 30% en promedio. En el mejor de los casos, en el mejor sector de los casos, formal de la economía, exacto, ¿no? Sí, el sector informal de la economía se está hablando de un 17-18% de crecimiento salarial, solamente el promedio. Pero digo, con estas paritarias del sector registrado del 30%, una inflación del 50% y tasas de interés por encima del 60%, evidentemente la clase trabajadora es la que está pagando esa transferencia de recursos hacia el sector financiero. Vos hace un ratito hablabas respecto de si los capitales se retirarían o no de Argentina ante una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner o de alguien que ganase en el espacio
espacio nuestro, que yo creo que va a suceder. Y la realidad es que los capitales que han entrado a Argentina son solamente especulativos. Y los capitales especulativos tienen regulaciones en todas partes del mundo. Hay economistas en Estados Unidos que están diciendo que si eventualmente gana un gobierno progresista del campo nacional en Argentina, esos capitales se retirarían. Y la verdad que sería beneficioso para Argentina que se retirasen, porque por ahora lo único que estamos haciendo es pagar intereses. Nosotros antes, esto que lo poníamos en subsidiar a la población, quedaba localmente en todos los distritos del país. Hoy esos dineros se van directamente. Sí. Ese 5% de déficit del que hablábamos antes estaba distribuido en todo el territorio nacional. Hoy es fuga directamente, porque esto es lo que generan estos capitales especulativos. Nosotros no queremos esos capitales especulativos. Capitales para la inversión real en Argentina no han ingresado. Vaca Muerta necesita entre 15.000 y 25.000 millones de dólares por año para poder ser desarrollada. Este año entraron 1.000 millones de dólares simplemente para poder desarrollar Vaca Muerta. Entonces, si nosotros en serio queremos tener un país que pueda producir, necesitamos pensar cómo vamos a lograr una comunidad entre los sectores primarios, los sectores industriales y los sectores de robotización y de inteligencia artificial. Y ese es el gran desafío. Argentina tiene como 3 siglos conviviendo que no dialogan entre sí. Tenemos una economía de las economías regionales, de las economías más artesanales, que no tienen ni siquiera incorporada la maquinaria agrícola, por ejemplo. Tenemos otro siglo que tiene toda la industrialización y un siglo muy poquitito en Argentina, muy chiquito en Argentina, que es el siglo de la inteligencia artificial. Y no tenemos diálogo entre todo esto. El siglo que tiene que ver con nuestra prepotencia por convertirnos en un país industrial, hoy no dialoga con las necesidades que tiene el sector agropecuario. Y el sector de la inteligencia artificial, que es lo que se viene, y no dentro de 100 años, se viene dentro de 2, dentro de 3, dentro de 5 años, no está dialogando con las necesidades que tiene la industria y con las necesidades que tiene el campo. Nosotros cuando hablamos de tecnificar o robotizar el ordeñe en los tambos en Argentina, necesitamos que esa robotización sea producida en Argentina y no que sea importada. Por eso no hay diálogo entre los sectores. Yo creo que el gran desafío del gobierno que viene es pensar en cómo desarrollar la economía real, pensando en cómo generar puestos de trabajo genuinos, reales, estables y uniendo estos 3 siglos. Silvina, te quiero agradecer muchísimo. No, por favor, un gusto. Nosotros hacemos una pequeña pausa, ya regresamos con el cierre.